Como seres humanos tenemos la posibilidad de hacer, pero no siempre hacemos lo correcto y no siempre nos ocupamos de lo que deberíamos ocuparnos. Nos proyectamos para alcanzar algunas metas que nos fijamos como seres humanos, que nos proponemos mientras estamos en esta vida, mirando un poco el pasado y de dónde venimos, queriendo acertar como acertaron probablemente nuestros padres, o queremos zafar de los desaciertos de nuestros padres y poder lograr cosas que quizás ellos no lograron. Podemos decir, y escuchamos por allí, que mucha gente puede expresar: oh, si yo estuviera, en mi tiempo me hubiera tocado esto, si a mí me hubiera pasado lo que te pasa a vos, si yo hubiera tenido en mi tiempo, cuando era joven, lo que tenés vos. Y claro, porque eran otras épocas, eran otros tiempos, otras costumbres y otras posibilidades. Pero claro, en la vida todos queremos alcanzar algunas metas que nos proponemos y por supuesto empeñamos nuestra vida a lograr aquellas metas, como por ejemplo ser alguien y estudiar. No a todos nos gusta estudiar, o no a todos les gusta estudiar, porque desde chico quizás empezamos a reñir con la mamá y con el papá, porque de verdad es como que sentimos el despegue de la familia para ir al colegio. En algunos casos los niños les gusta ir al colegio y entonces ellos disfrutan más, pero a otros les cuesta tanto que aún siendo grandes hasta lloran para ir al colegio. Pero después en la etapa que va siguiendo en la vida se dan cuenta que no solo termina la primaria o secundaria, sino que tienen posibilidad de hacer más carrera todavía y lograr metas muy importantes que serían títulos que le darían de alguna manera un futuro cierto a la vida. También evidentemente buscamos trabajo y que esos trabajos sean los mejores y lo mejor rentado y lo que trae satisfacción y lo que nos trae alegría haciendo y realizando lo que en definitiva queremos conseguir. Trabajamos no porque en definitiva nos gusta como deporte, sino que trabajamos porque debemos hacerlo. Debemos vivir, debemos mantener una familia, si somos el jefe de hogar, y por cierto tenemos que realizarnos. Entonces nos proponemos también alcanzar buenos trabajos. Nos ocupamos de cosas que creemos que son necesarias en esta vida. Y no está mal porque estamos acertados. Nos esforzamos para alcanzar lo que mejor consideramos para nuestras vidas y para nuestros hijos y para nuestra familia. Y la proyección que en definitiva es para el resto de las personas. Hablaba con un hermano la vez pasada en nuestro grupo, en la semana pasada, en el grupo pequeño, y un hermano hablaba justamente de que le cortaba el corazón cuando iba llegando a su casa, justamente donde estaban alojados precariamente, y escuchaba que una de sus hijas le pedía a su madre leche. Pero ¿cuándo vamos a tomar leche? Porque todos los días era mate cocido, ¿no? Y entonces él se paró así hasta en el momento antes de entrar a la casa y escuchó eso y pegó la media vuelta y se fue justamente con una amargura del corazón a buscar justamente a aquellas personas que le debían dinero, porque estaban pasándola mal. Pero hermano, ¿qué es lo que quiere el hombre, el jefe del hogar? Hacer que los hijos estén bien, que no nos falten las cosas. En mi caso, en dos oportunidades, si mal no recuerdo, la memoria no me trae malos ajustes, tuvimos que vender los anillos del casamiento para comprar 2 tarros de leche nido para mantener a mis hijos, porque en aquel tiempo debíamos enfrentar y cruzar circunstancias difíciles, no deseadas, pero en definitiva fueron experiencias de vida que tuvimos que vivir como papá. Entonces, hermanos, nos ocupamos de aquellas cosas porque queremos que en definitiva estemos bien, estén bien nuestros hijos, nuestros descendientes. Evidentemente eso es lo que nosotros queremos hacer. Pero ¿qué pasa en el contexto general de la vida? Muy pocos comenzamos el día pensando en el propósito por lo cual todavía vivimos y todavía existimos y existimos en la tierra. Muy pocos nos levantamos, abrimos los ojos y nos despertamos, parando el despertador quizás o no, pero en definitiva pensando sobre qué hacemos en esta vida,
¿Para qué estoy en esta vida? ¿Cuál es el propósito que tengo? Muy pocos estamos allí mirando justamente lo que en definitiva deberíamos mirar. En algunos casos, como dije recién, nos despertamos pensando en aquellas metas, como el estudio, el trabajo, las proyecciones, que no está mal. Pero hermano, hay algo que quiero compartir con ustedes y es justamente el verdadero sentido de la vida. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 27, nos habla la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo está justamente en Atenas, hace una maravillosa exposición en medio de una sociedad intelectualmente preparada y estaba justamente desenfocada sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la vida. Cuando vemos allí, desde el verso 26 podemos leer, y dice el apóstol, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, los designios de Dios en el tiempo que debe vivir cada uno de los seres humanos, de nosotros. En el verso 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí usted tiene la respuesta para qué vive. ¿Para qué vive? Para que busque a Dios. ¿Cuál es la meta principal? Estudiar, trabajar, alcanzar metas, tener logros. No, esa no es la meta principal, sino que la meta por lo cual estamos en la tierra es conocer a Dios y hacerlo conocido. Buscar al Señor, encontrarnos con Él cada día y por supuesto proyectarnos hacia los demás. Compartir lo que en verdad ha sido una experiencia de vida para nosotros. Este es un texto que usted, los que tienen Biblia, papel, no digital, papel, o también digital si sabe manejar muy bien las cosas, remárquelo, porque allí está claramente reflejado el por qué está viviendo usted. ¿Para qué vive? Cuando nos preguntamos o nos preguntan, cuando atendemos a personas que no tiene sentido la vida, que algunos hasta se quieren quitar la vida. ¿Sabe por qué? Porque no le encuentran sentido, y no le encuentran sentido porque desconocen el propósito por lo cual está sobre la tierra. Y el propósito es este, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice la palabra. Amén. Así que este es el verdadero sentido de la vida. ¿Sabe que en el libro, por ejemplo, de Eclesiastés, también vamos a leer, cuando el hombre más sabio de la tierra escribió allí en el capítulo, cerrando uno de los libros que es Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13 y 14, después de un discurso maravilloso que hace respecto a la vida, usted puede leerlo también en su casa. Dice, el fin de todo el discurso, el fin de todo lo que ya les he dicho, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin? Temed a Dios y guardad sus mandamientos, es decir, toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Temed a Dios y guardad los mandamientos, porque esto que es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire usted, es decir que podemos ver claramente a través de la palabra del Señor de que temerlo a Él y guardar sus mandamientos es el final de cualquier discurso de la vida o cualquier tema respecto a la vida, o digamos como al principio, ¿para qué vivo? Temer a Dios y guardar su palabra. Hermanos, dejando la introducción e introduciéndonos en el tema que les traigo hoy, ¿en qué negocios estamos? Me permito decirles en primer lugar que negocio es intercambio de bienes.
Sencillamente esto. Podría haber puesto algunas otras palabras que ayudarían más el ejemplo, pero creo que es demasiado claro el tema. Y no es de confundirse, porque negocio, cualquiera puede entender que es un negocio. Podemos observar un negocio en un supermercado, un kiosco, podemos ver el negocio y decir, vamos, me puse un negocio, mi papá se puso un negocio, me voy a poner un negocio. Bueno, ¿qué va a hacer en ese lugar? Va a trabajar, pero en realidad va a hacer intercambio de bienes. Cuando necesitamos algo, como por ejemplo una ropa de vestir, un pantalón o una zapatilla o lo que fuere, vamos a un negocio y la persona que dispone del bien nos va a intercambiar por algún recurso que él va a proveernos de lo que necesitamos y nosotros le vamos a pagar por lo que nos llevamos. Es decir, que en la vida o la vida podríamos decir, permítanme esta expresión, que es un negocio. Lucas hace énfasis en la completa humanidad de Jesús. En este capítulo y en todo su libro es uno de los evangelios que más habla de la vida de Jesucristo, es decir, de la niñez especialmente, de la adolescencia y por supuesto luego de la juventud. Y refleja la vida que Jesús desde el nacimiento, la niñez, la adolescencia y hasta la madurez vivió. Porque Lucas se encarga de esto, se encargó del nacimiento cuando aún el ángel le apareció a María diciéndole claramente que no hay nada imposible para Dios porque va a venir milagrosamente a nacer el Salvador de tu mismo vientre, a María. Y le hace saber, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Porque ella dudó en el momento y dice, ¿cómo va a ser eso si todavía ni siquiera soy casada? Pero es la obra del Espíritu Santo, es decir, la obra milagrosa de Dios. Comienza Lucas hablando de la niñez y por supuesto podemos observar todo esto del nacimiento y luego la niñez observada claramente en este capítulo 2, cuando vemos, y luego al seguir un poco el desarrollo de vida, la adolescencia y por supuesto la juventud y la madurez del Señor Jesucristo. Porque nos encontramos que a los 12 años de edad, a los muchachos judíos en aquel tiempo se los consideraba hijos de la ley y comenzaban a participar en las discusiones sobre la ley. Es decir, que hoy le llamaríamos que se consideraban como mayoría de edad. De los 12 a los 13 años ya podían entrar al templo con sus padres y estar escuchando las discusiones respecto a la ley. Y allí estaban respecto a temas puntuales que tenían que tocar los sacerdotes, los doctos de la ley. Las personas que eran preparadas intelectualmente tenían que presentar allí respuestas ante tantas preguntas que muchos de los varones les hacían en el templo. Y allí justamente cuando vemos y entendemos de que los niños judíos eran preparados desde temprana edad. Y claro, Jesucristo se encuentra con su madre, con su padre y sus hermanos en la ciudad, en la gran ciudad de Jerusalén, porque se tenía una costumbre que debían estar una vez al año en las 3 fiestas importantes de los judíos, entre ellas esta que era la Pascua. Y entonces cuando venían a la ciudad, evidentemente cuando llegaba allí, todos se visitaban, se veían porque estaban los parientes, los primos y todo lo demás. Era un ir y venir de gente y era una semana en la gran ciudad de celebración. Imagínese usted dónde estaría Jesús, con 12 años de edad y entendiendo claramente que a partir de ese momento Él encaminaba su vida hacia la madurez, hacia la responsabilidad. Con 12 años de edad, Él no estaba perdiendo el tiempo jugando a las bolitas, ni a los autitos, ni a la figurita, ni a nada de eso, allí con el resto de los chicos, de los hermanos y de los primos, sino que lo primero que hizo se encaminó hacia el templo. Jesús con tan solo 12 años sabía muy bien en qué se debía ocupar.
Por eso el tema de mi mensaje: ¿en qué negocio estamos? Jesús, con 12 años de edad, sabía muy bien en qué se debía ocupar. No dejaba pasar el tiempo porque sí, sino que se enfocaba en el propósito de vida. ¿Para qué vino? En lo que el Padre Dios Todopoderoso había trazado para él. No se distraía Jesús sabiendo de que en definitiva llegó a los 12 años y podía tranquilamente seguir jugando como el resto de los niños. Es que él entendía cuál era el propósito por lo cual había venido a esta tierra. Era un propósito no casual, era un propósito estrictamente divino. El Padre lo había enviado con un propósito. Y ustedes, si miran el contexto, después pueden verlo todo en su casa, se va a dar cuenta cuando dice que María y José, después de un día de camino, al regreso a su ciudad, se encuentran con que no estaba Jesús. Entonces tuvieron que volver. ¿Y saben cuántos días lo buscaron? 3 días más, porque no lo encontraban. ¿Cuál era el motivo de esta confusión? Es que se armaban 2 caravanas para evitar asaltos en el desierto, acechanzas en el desierto. Entonces iban todos en caravana, los niños delante y los hombres en los costados y las mujeres en el medio, y iban todos en caravana. Ellos pensaban que estaban en la otra caravana con sus primos, con sus parientes, pero de repente, cuando llegó el momento probablemente de comer, pasó todo el día y dice: qué raro que Jesús no vino a pedirnos nada. Y cuando lo buscaron no estaba, y no estaba, y no estaba. Le preguntaron a todos y tuvieron que volverse. Y por 3 días lo buscaron en la gran ciudad. Es decir, hermano, que había 4 días en que Jesucristo no se apartaba del templo, ocupándose de lo que debía ocuparse, en discutir, en el buen sentido, en platicar los temas concernientes al propósito de Dios para los seres humanos. Allí se hablaba de temas como la venida del Mesías, como los juicios para los rebeldes, como los juicios para los pecadores, como el cielo y la eternidad para los que seguían la palabra, como la ciudad celestial que les esperaba a los que seguían con él, con Dios, pero también el castigo eterno que estaba preparado no para ellos, sino para los que insistían en seguir rebeldes. Temas como esos, por ejemplo, y muchos más, se abordaban en ese día. Así que en 4 días, pero Jesús, como buen niño, no le faltó el respeto a María ni a José, sino que cuando ellos lo encontraron viniendo al templo. Y cuando estaban allí en el templo, dice en el verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo hemos estado buscándote angustiadamente, con angustia. Pensábamos que no te íbamos a ver más, ya han pasado 4 días. Y hermanos, fíjese esta profunda respuesta. Y Jesucristo les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Recuerden que la palabra necesario significa que debe ocurrir sí o sí, inalterable e ininterrumpidamente. Debe ocurrir. ¿Qué debía ocurrir? En que yo esté metido en los negocios de mi Padre. Por eso estoy aquí. Y hermanos, dice la palabra que sigue: mas ellos no entendieron las palabras que les habló Jesús, y descendió Jesús. No se retuvo allí, por más importante que estaba la conversación, sino que papá y mamá le dijeron: vamos. Acá nos deja un claro ejemplo de su sujeción a los padres terrenales, pero también, aunque no entendieron, su sujeción al Padre Celestial. Cuando muchos hoy quizás utilizan estos términos: no, mi Padre Dios.
Ah, no, mi cobertura espiritual es Dios. Ah, no, yo soy hijo de Dios. Y no reconocen la autoridad de aquí abajo. Jesucristo mostró claramente de que debemos estar sujetos aquí abajo, y el apóstol Pablo clarifica en una de sus cartas que si no nos sometemos a los que vemos aquí abajo, ¿cómo podemos nosotros decir que nos sujetamos a quien no vemos? Que es Dios. Por eso, hermanos, cuando Jesucristo a los 12 años de edad tenía bien claro el concepto en lo que él estaba haciendo y que debía hacer, Jesús estaba allí justamente entendiendo de que tenía que estar en el lugar que debía estar, en los negocios de su Padre Celestial. Pero no nos olvidemos que tenía 12 años. Tenía 12 años. Con tan solo 12 años, él se estaba ocupando de lo que se debía ocupar. No dejaba pasar el tiempo. Él estaba ocupado en lo que debía ocuparse. Estaba enfocado en el propósito de su vida. Él entendía de que no había nacido por nacer, por ocurrencia de María y de José o de quien sea. No, él sabía de que su Padre Celestial era su Padre y María era su madre. Vino por obra del Espíritu Santo de Dios, milagrosamente honró a José como padre humano. Pero, hermanos, no se desfocalizó el propósito por lo cual él vino a esta vida, y era de cumplir el propósito del Padre Celestial, en lo que el Padre había trazado para él, y él quería justamente hacer lo que el Padre esperaba. ¿No sabéis? ¿Y cuántas veces no sabemos cuál es el propósito de nuestros hijos, los que somos padres? A veces creemos de que en definitiva, bueno, hay que dejarlo total, que no importa que se golpee. No, hay que corregirlo, encaminarlo. Hemos entregado a Zoe y hay que encaminarla. Parece una mujer de Dios. Hay que encaminarla, encauzarla, porque si mira los ejemplos alrededor, mamita querida, Dios mío, esté expuesto a un mamarracho de vida. Hoy por hoy, como dice el profeta, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y dígame si no estamos criando hijos en un contexto social de esta magnitud, donde no nos favorece en lo más mínimo. Pero, hermanos, el Señor dijo claramente: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario? Debe ocurrir así, mamá, papá, ¿entienden? Y ellos dicen, no entendiendo las palabras que les hablaba, descendieron a Nazaret. Entonces él siguió con su padre humano y su madre humana. Jesús mostraba que tenía plena conciencia de su relación con el Padre Celestial al pronunciar esto. No estaba pronunciando palabras para acomodar la circunstancia y la situación. Es que 4 días nos has hecho perder. Vaya a saber lo que habrán dicho. La Biblia no dice más que esto, pero podríamos dejar ir un poquito la imaginación y observar un poco en escena lo que habrá pasado en ese momento, asustado 4 días sin ver al muchacho y de repente encontrado en un lugar donde no estaba ni siquiera la remota idea de que debía estar. Sin embargo, por último, allí lo buscaron y lo encontraron. ¿Dónde estaba? Donde debía estar. Si hubieran buscado desde el principio donde debía estar, lo hubieran encontrado. Pero, hermanos, podemos observar claramente en esto que Jesucristo tenía una plena conciencia de la relación que mantenía con su Padre Celestial, así también como con su misión. La misión para Jesucristo era a temprana edad revelada. A temprana edad revelada. Cuando vemos el principio del ministerio de Jesucristo haciendo milagros, María, aunque no entendiendo las cosas, dice que guardaba estas cosas en su corazón. Porque de veras empezó ya a verse que el Padre Celestial comenzaba a usar a su Hijo Jesucristo para que hiciese
lo que debía hacer: pregonar las buenas noticias de salvación, cumplir la ley, cumplir todo lo que los profetas dijeron. Y allí comenzó, porque Él lo había ungido para dar buenas noticias de salvación a todos aquellos que creen, para dar libertad a los oprimidos, para sanar a los enfermos, para dar consolación a los enlutados. Y Jesús comenzaba a mostrar su misión. Él entendía muy bien y estaba en plena conciencia de que esa relación con el Padre Celestial debía estar permanentemente alimentada. Por eso no se apartó del templo. Por eso no salía del templo. Estaba allí con los doctos, con los que, hombres mayores que conocían bien, los preparados en la ley. Y entonces Él iba perfilando su misión. Muchas veces dejamos que en segundo plano el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla, pero en segundo plano. Y nos ocupamos en primer plano en nuestras propias cosas. Primero nosotros, después el Señor. Cuando debería ser al revés. Qué lindo tener el hábito y poder decir: en el nombre del Señor me levanto este día, antes de poner un pie en el suelo y comenzar camino a asearnos. Qué lindo sería entender claramente de que nosotros ponemos en primer lugar el propósito por lo cual vivimos. Buscar a Dios y hacerlo conocido. Buscar a Dios y hacer que otros que no lo conozcan. Hay mucha gente que está sufriendo en nuestra Argentina y en el mundo, pero en nuestra Argentina, y todo va contra el gobierno y se quejan y si todos los gobiernos, podemos decir, son iguales, son hombres. El gobierno no tiene nada que ver, ni este, ni aquel, ni el otro, no, el hombre es el problema, el ser humano, porque desfocaliza su propósito y por eso sufre. Está pendiente de lo que tiene que hacer y no de lo que debe hacer. Ocuparse de conocer a Dios y de hacerlo conocido. Mis hermanos, le damos prioridad a las cosas de esta vida, empañando la visión hacia la eternidad. Y de repente nos encontramos como que estamos inmersos en nuestros propios conflictos diarios y hasta la fe decae porque se empaña la visión hacia la eternidad. Cuando deberíamos despejar cualquier brumo que haya en las esferas espirituales para que no estén empañando la meta final, que es justamente nuestra parada y destino, eternidad con Dios. Porque si ponemos nuestra mirada hacia lo eternal, nuestro destino final, que es la eternidad con Dios, todas las cosas que están aquí abajo pasan en segundo plano y no van a ser tan importantes. Mis hermanos, para muchos es más importante las cosas de esta vida, como la profesión, el trabajo, los negocios, la casa, el auto, los bienes, el matrimonio, los hijos, el marido, la esposa. Que no digo que está mal, pero en segundo lugar. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? El primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Pero si ponemos en primer lugar, le damos importancia a las cosas de esta vida, entonces estamos corriéndonos del propósito por lo cual Dios nos permite vida. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice especialmente: poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Las cosas de la vida son importantes, pero primero está Dios. Y escuche con atención. No nos olvidemos
que somos propiedad de Dios. Muy pocos amén. No nos olvidemos que somos propiedad de Dios. Es decir, bienes de Dios. ¿Qué es negocio? Intercambio de bienes. A mí me llamó poderosamente la atención y por eso me introducí a este tema del mensaje y preparé este mensaje. ¿Por qué Jesús dijo, no sabéis que en los negocios de mi Padre? ¿Por qué pone la palabra negocio? ¿Acaso que la buena nueva, el evangelio, es un negocio? ¿Por qué pone esa palabra? Hermano, es que el significado de esa palabra entre tantas expresiones es esto, intercambio de bienes. Y pude ver con claridad que el intercambio, aleluya, que Dios hizo por nuestra vida fue su Hijo Jesucristo, por usted y por mí. ¿Cuánto valor tiene usted y cuánto valor tengo yo? ¿Cuánto valor tiene toda la humanidad? Lo expresa Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Escuche bien, y esto es justamente lo que nosotros somos, propiedad de Dios, somos bienes de Dios. Él hizo el intercambio, entregó a su Hijo para que el mundo, el sistema, la vida, el diablo nos suelte y seamos propiedad de Él. Intercambió a su Hijo Jesucristo por nosotros. Intercambió a su Hijo Jesucristo por usted, por mí. Oiga, es tremendo. ¿Cómo vamos a estar quizá pasando por superficialmente el tema de la fe? No es cuestión de religión, es cuestión de comprender y entender, de llevarlo a la práctica, entender de que Él hizo un intercambio, envió a su Hijo a la muerte, allí sufrió, lo crucificaron, allí fue justamente a dar su vida, intercambió a su Hijo por mí, por usted. Para hacerme legítima propiedad de Él, le pertenezco. Aleluya. Por eso la pregunta, ¿en qué negocio estamos? ¿En qué estamos ocupados? En esta semana me propuse a salir y ganar a alguien. Y salí y gané a alguien. Lo llevé a los pies de Cristo en un lugar público. No importaba nada. Luego de la oración lloraba terriblemente. Y le estoy hablando hace 3 días, y en esos 3 días, todos los días, a través de el WhatsApp, los ministro y más que bendecido. Y hoy domingo me manda, seguimos por esto y por razones de trabajo no está aquí, pero él dice, yo a partir de mañana creo que si Dios me abre la puerta, voy a poder ir y darle gracias por haberte conocido a ti y por haber conocido a Dios. Cuán importante, hermanos, es cumplir la función por lo cual vivimos. Aleluya. Muy bien, maestro. Muchas gracias. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo.
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros nos siguen, yo siempre seguiré. Si otros nos siguen, yo siempre seguiré. Si otros nos siguen, yo siempre seguiré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Para concluir, para que la gracia y la sabiduría y la inteligencia que vistieron la vida de Jesús con tan solo 12 años, venga sobre nosotros y nos envuelva, debemos asegurarnos de estar haciendo lo que Dios nos pidió y esperar de nosotros. Si usted mira en el verso 40, por ejemplo, dice que el niño Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y si vemos en el verso 47, dice que todos los del templo, los doctos, todos los que oían, se maravillaban de la inteligencia y de sus respuestas. ¿Queremos estar sentados entre los doctos e importantes de esta vida? Cumplamos nuestra tarea. No perdamos más el tiempo. ¿Pero qué tengo que dejar de estudiar? No, siga estudiando, pero primero está Dios. Estudie con Dios. ¿Que tengo que dejar de trabajar? No, tiene que seguir trabajando, pero trabaje con Dios. Primero está Dios. Siga desarrollándose, pero primero está Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que decirle al Señor: ayúdanos a ocuparnos de tus negocios, de tus intereses, de tu reino, porque somos tus bienes. Porque somos pertenecientes a ti. Diga conmigo: he decidido. Puede ponerse de pie.